3 cartas y vamos a estar comentando para que cada uno de ustedes pueda también desde YouTube, desde Facebook, desde donde estén, desde donde nos estén acompañando, puedan también meditar y compartir con nosotros, si quieren, en el chat, eh, qué los, a qué reflexiones nos llevan estas cosas. Porque finalmente C.S. Lewis se ha tomado a la tarea, se ha dado la tarea de tratar de meterse en los zapatos de un demonio, en los zapatos del que es nuestro enemigo, para quien Dios es su enemigo. Y entonces vamos a ver qué logramos extraer de esta correspondencia, como le llamamos ese Lewis, que él no va a decir de dónde la sacó, pero finalmente lo que nos está mostrando es cómo obra el enemigo en nuestra cotidianidad. Entonces, vamos a comenzar hoy con la lectura del libro Carta del Diablo a sus sobrinos y vamos a leer, por favor, desde el prefacio. Este libro además está dedicado a Tolkien, que el autor del Señor de los Anillos, esa es su obra más conocida, y resulta que Tolkien fue quien le predicó a Lewis y es una amistad demasiado bonita porque César Lewis era un ateo, pero un ateo fuerte. Entonces, vamos a ver qué nos cuenta C.S. Lewis. En el prefacio. No tengo la menor intención de explicar cómo cayó en mis manos la correspondencia que ahora ofrezco al público. En lo que se refiere a los diablos, la raza humana puede caer en 2 errores iguales y de signo opuesto. Uno consiste en no creer en su existencia, el otro en creer en los diablos y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. Los diablos se sienten igualmente halagados por ambos errores y acogen con idéntico entusiasmo a un materialista que a un hechicero. El género de escritura empleado en este libro puede ser logrado muy fácilmente por cualquiera que haya adquirido la destreza necesaria, pero no la aprenderán de mí personas malintencionadas o excitables que podrían hacer mal uso de ella. Se aconseja a los lectores que recuerden que el diablo es un mentiroso. No debe aceptarse como verídico, ni siquiera desde su particular punto de vista, todo lo que dice Scrutopo. No he tratado de identificar a ninguno de los seres humanos mencionados en las cartas, pero me parece muy improbable que los retratos que hacen, por ejemplo, del padre Spike o de la madre del paciente, sean enteramente justos. El pensamiento desiderativo se da en el infierno lo mismo que en la tierra. Para terminar, debiera añadir que no se ha hecho el menor esfuerzo para esclarecer la cronología de las cartas. La carta número 17 parece haber sido redactada antes de que el racionamiento llegase a ser drástico, pero por lo general, el sistema de fechas diabólico no parece tener relación alguna con el tiempo terrestre y no he intentado recomponerlo. Evidentemente, salvo en la medida en que afectaba de vez en cuando al estado de ánimo de algún ser humano, la historia de la guerra europea carecía de interés para Scruton. C.S. Lewis, Magdalen College, 5 de julio de 1941. Leemos una cita. La mejor forma de expulsar al diablo, si no se rinde ante el texto de las Escrituras, es mofarse y no hacerle caso porque no puede soportar el desprecio. Cierro cita, Martín Lutero. Abro cita. El diablo, el espíritu orgulloso, no puede aguantar que se mofen de él. Cierro cita, Tomás Moro. Vamos a comenzar la lectura de la primera carta. Mi querido Orugario, tomo nota de lo que dices acerca de orientar las lecturas de tu paciente y de ocuparte de que vea muy a menudo a su amigo materialista. Pero, ¿no estarás pecando de ingenuo? Parece como si creyeses que los razonamientos son el mejor medio de librarle de las garras del enemigo. Si hubiese vivido hace unos pocos siglos, es posible que sí,
En aquella época, los hombres todavía sabían bastante bien cuándo estaba probada una cosa y cuándo no lo estaba. Y una vez demostrada, la creían de verdad. Todavía unían el pensamiento a la acción y estaban dispuestos a cambiar su modo de vida como consecuencia de una cadena de razonamientos. Pero ahora, con las revistas semanales y otras armas semejantes, hemos cambiado mucho todo esto. Tu hombre se ha acostumbrado desde que era un muchacho a tener dentro de su cabeza, bailoteando juntas, una docena de filosofías incompatibles. Ahora no piensa ante todo si las doctrinas son ciertas o falsas, sino académicas o prácticas, superadas o actuales, convencionales o implacables. La jerga, no la argumentación, es tu mejor aliado en la labor de mantenerle apartado de la iglesia. No pierdas el tiempo tratando de hacerle creer que el materialismo es la verdad. Hazle pensar que es poderoso, o sobrio, o valiente. ¿Qué es la filosofía del futuro? Eso es lo que importa. La pega de los racionamientos consiste en que trasladan la lucha al campo propio del enemigo. También él puede argumentar, mientras que en el tipo de propaganda realmente práctica que te sugiero, ha demostrado durante siglos estar muy por debajo de nuestro Padre de las profundidades. El mero hecho de razonar despeja la mente del paciente y una vez despierta su razón, ¿quién puede prever el resultado? Incluso si una determinada línea de pensamiento se puede retorcer hasta que acabe por favorecernos, te encontrarás con que has estado reforzando en tu paciente la funesta costumbre de ocuparse de cuestiones generales y de dejar de atender exclusivamente al flujo de sus experiencias sensoriales inmediatas. Tu trabajo consiste en fijar su atención en este flujo. Enséñale a llamarlo vida real y no le dejes preguntarse qué entiende por real. Recuerda que no es como tú, un espíritu puro. Al no haber sido nunca un ser humano, oh, esa abominable ventaja del enemigo, no te puedes hacer idea de hasta qué punto son esclavos del ordinario. Tuve una vez un paciente, ateo convencido, que solía leer en la biblioteca del Museo Británico. Un día, mientras estaba leyendo, vi que sus pensamientos empezaban a tomar el mal camino. El enemigo estuvo a su lado al instante, por supuesto, y antes de saber a ciencia cierta dónde estaba, vi que mi labor de 20 años empezaba a tambalearse. Si llego a perder la cabeza y empiezo a tratar de defenderme con razonamientos, hubiese estado perdido, pero no fui tan necio. Dirigí mi ataque inmediatamente a aquella parte del hombre que había llegado a controlar mejor y le sugerí que ya era hora de comer. Presumiblemente, sabes que nunca se puede oír exactamente lo que les dice. El enemigo contraatacó diciendo que aquello era mucho más importante que la comida. Por lo menos creo que esa debía ser la línea de su argumentación, porque cuando yo dije, exacto, de hecho, demasiado importante como para abordarlo a última hora de la mañana, la cara del paciente se iluminó perceptiblemente y cuando pude agregar, mucho mejor volver después del almuerzo y estudiarlo a fondo con la mente despejada. Y vaya de camino a la puerta. Una vez en la calle, la batalla estaba ganada. Le hice ver a un vendedor de periódicos que anunciaba la edición del mediodía y un autobús número 73 que pasaba por allí. Y antes de que hubiese llegado al pie de la escalinata, ya le había inculcado la convicción indestructible de que a pesar de cualquier idea rara que pudiera pasársele por la cabeza a un hombre encerrado a solas con sus libros, una sana dosis de vida real
con lo que se refería al autobús y al vendedor de periódicos, era suficiente para demostrarle que ese tipo de cosas no pueden ser verdad. Sabía que se había salvado por los pelos y años después solía hablar de ese confuso sentido de la realidad que es la última protección contra las aberraciones de la mera lógica. Ahora está a salvo en la casa de nuestro Padre. ¿Empiezas a coger la idea? Gracias a ciertos procesos que pusimos en marcha en su interior hace siglos, les resulta totalmente imposible creer en lo extraordinario mientras tengan algo conocido a la vista. No dejes de insistir acerca de la normalidad de las cosas. Sobre todo, no intentes utilizar la ciencia. Quiero decir, las ciencias de verdad como defensa contra el cristianismo, porque con toda seguridad le incitarán a pensar en realidades que no puede tocar ni ver. Se han dado casos lamentables entre los físicos modernos. Y si ha de juguetear con las ciencias, que se limite a la economía y a la sociología. No le dejes alejarse de la invaluable vida real. Pero lo mejor es no dejarle leer libros científicos, sino darle la sensación general de que sabe todo y que todo lo que haya pescado en conversaciones o lecturas es el resultado de las últimas investigaciones. Acuérdate de que estás allí para embarullarle. Por como habláis algunos demonios jóvenes, cualquiera creería que nuestro trabajo consiste en enseñar. Tu cariñoso tío Escruto. Vamos entonces a hacer una parada aquí, una pequeña pausa y pensemos un poco en cómo cómo podemos vernos plasmados aquí en todo esto que está diciéndole este demonio experimentado de Scrutopo a su sobrino, que es un demonio joven que está empezando a molestar, a sacar del camino a este paciente, como llama el ser humano. Es muy chistoso porque regularmente cuando las personas que estamos yendo a la iglesia, que tenemos cierto tiempo yendo a la iglesia, para nosotros es muy difícil de entrada poder pensar, cuando dicen el enemigo, inmediatamente nosotros pensamos en Satanás, no nos cuesta pensar que el enemigo en esta literatura, en estas cartas, en este libro, es Dios. Y precisamente este es el juego de Satanás, querer apartarnos a nosotros de Dios. Y este demonio, Scrutopo, que tiene mucha experiencia sacando a la gente del camino, apartándolos de Dios, pero le está escribiendo a su sobrino, Orugario, un demonio joven. Además, como los llama él, ay, ustedes los demonios jóvenes, sí, tan divinos. Ellos empiezan a adquirir experiencia. Entonces, tratemos de mirarnos un momento en esta carta, en esta primera carta. ¿Cómo puede parecerse a lo que nos pasa a nosotros en la vida cotidiana o quizás a lo que le puede estar pasando a las personas a quienes nosotros les estamos predicando? Es interesante porque este paciente, como llaman al ser humano, no es un niño, no es un joven, es un hombre que de adulto es que está quizá coqueteando o acercándose a la idea de que existe algo más de lo que él ve. Y una de las cosas más interesantes que yo he visto aquí en esta carta y en la vida cristiana en general, es que nosotros quizás estamos creyendo constantemente que el conocimiento es malo, que el conocimiento nos aleja de Dios, que si una persona sabe mucho, que si me pongo a estudiar mucho de una cosa o la otra, pues eso va a terminar apartándonos de Dios. Entonces, la estrategia, y he escuchado a muchos padres decir con preocupación, mi hijo no, mi hijo quiere estudiar filosofía, mi hijo está leyendo a Sartre, mi hijo está leyendo a Voltaire, mi hijo está leyendo a Nietzsche. Pues bravo, bravo,
porque lo que estamos viendo es que precisamente lo que el enemigo quiere es que nosotros no pensemos, porque el pensar nos va a llevar necesariamente a cuestionarnos realidades que quizás nosotros no podemos ver. Justamente hoy que estamos en este ayuno, que estamos tratando de combatir este gran flagelo llamado duda. Pues aquí en esta carta, justamente en esta carta, precisamente Scrutopo está tratando de convencer a Orugario, de ayudar a Orugario para que le meta en la cabeza al paciente, al ser humano, que la vida real es lo que puede ver, lo que puede sentir, lo que puede palpar. Y en eso es donde empieza a sembrarse la duda. Quiero hacer ese match hoy entre lo que está diciendo este libro, que es un libro que escribió, es un libro de ficción. O sea, hay personas que lo leen así como, ah, tan chévere, qué divertido. Pero esto es un libro que puede estar allí, podríamos cuestionarnos hasta qué punto está bien fundamentado en la palabra, pero aquí está hablando cómo actúa el enemigo, y el enemigo quiere hacernos creer que la vida real es lo que nosotros podemos sentir, todo lo que nosotros podemos tocar, palpar, oler, nuestros sentidos, lo que perciben nuestros sentidos, eso es lo real. Y justamente lo tenebroso es que Satanás sabe que a nosotros nos cuesta ver el mundo espiritual, no somos capaces fácilmente de ver más allá de lo que nosotros tenemos a la vista. Y allí es donde comienza a sembrarse la duda. Eh, una de las cosas que a mí me parece casi que espeluznante es que este libro se escribió en 1941 y en 1941 C.S. Lewis está diciendo que una de las armas, está sumando la idea de que una de las armas que usa el enemigo era para ese entonces los semanarios, las revistas semanales donde el paciente o las personas tenían tanta información que pues era muy fácil llenar la cabeza de las personas de ideas, de filosofías, de doctrinas, unas incompatibles con otras, pero todas estaban allí. Recordemos, 1941. Ahora estamos en el 2023 y la avalancha de información que nosotros tenemos es una cosa espeluznante. Es tanta información que nosotros vivimos, el cerebro casi que prefiere bloquearse antes de recibir tanta información. Y esto no es algo que se está inventando ahorita, esto es algo que lo sabían los psicólogos sociales hace muchísimo tiempo, Sigmund Freud, perdón, Eric Fromm, y todos estos estudiosos decían que es tanta la información a la que estamos sometidos, y estoy hablando de los 60, 70, que sencillamente el cerebro se bloquea, ya no podemos ver todo lo que tenemos. Tenemos demasiados estímulos y esa es una de las armas que el enemigo usa para que nosotros no podamos centrar nuestra atención en lo verdaderamente importante, para que nosotros en medio de todos esos distractores no podamos ver a Dios, no podamos razonar, porque el tema aquí es no piense, no razone, no analice. Y muchas veces se ha tratado de convencer a la gente que el cristiano es una persona que no piensa, que cree ciegamente. Esa es la idea que se tiene del cristiano, no piensa. Por eso muchas veces las personas tan intelectuales, tan académicas, pues se apartan de la idea de la iglesia, porque ven quizás algunos ejemplos de cristianos que no quieren ir más allá, que no, a mí no me venga a hablar de eso porque eso no está en la Biblia. Entonces, ante esas realidades de personas que sencillamente no, si no está en la Biblia, no lo quiero saber, no lo quiero pensar. Y una vez yo escuchaba a una persona eh, diciendo que su padre le había dicho cuando era joven, donde hay verdad,
ahí está Dios, créanlo. Sea en la filosofía, sea en la física, en la química, en las ciencias duras, en las ciencias que sea, allí está Dios. Allí donde hay verdad, ahí está Dios. Entonces, nosotros los cristianos que a veces cometemos el error de pensar que fuera de la Biblia no hay verdad. Entonces, por ejemplo, habrá personas que digan, ¿para qué se están poniendo a leer un libro que no es la Biblia? Hay que leer solo la Biblia. Pero estos libros, hay conocimientos que están cargados de verdad, como cuando Pablo estaba en Atenas y usó con los filósofos atenienses a sus propios poetas, sabiendo que en medio de la poesía ateniense ahí había verdad y en esa verdad está Dios. Y son razonamientos que el enemigo no quiere que nosotros hagamos. El enemigo no quiere que nosotros, el enemigo para nosotros que es Satanás, pues no quiere que nosotros pensemos. Y nosotros estamos a veces cayendo mucho en este juego de la jerga y no la argumentación. Porque si nosotros argumentamos, estamos pensando, y la argumentación, en este ejercicio de la argumentación, necesariamente vamos a llegar a Dios. Necesariamente vamos a llegar donde hay verdad, está Dios. Y vamos a llegar a esa verdad por medio de la argumentación, por medio de pensar, por medio de razonar, por medio de discutir. ¿Por qué tenemos miedo de discutir? ¿Por qué tenemos miedo de recibir una información diferente a la que nosotros creemos como verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos sencillamente acariciar la idea? Puede estar equivocado, puede haber otra vía, puede haber verdad en lo que me está diciendo otra persona. Y en ese ejercicio, aunque terminemos afirmando nuestras creencias o quizá creyendo otras cosas o incorporando información a lo que ya nosotros creemos, pues en ese ejercicio de la argumentación nosotros vamos a poder acercarnos más a la verdad de Dios. Em, otro elemento que me parece aquí muy interesante destacar es el del flujo de la atención. Es estas distracciones tan sencillas. Lo que le dice Scrutopo a Urubarios, manténlo ocupado en las bobadas, en el bus, en, en los recibos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, cada vez que uno quiere sentarse a pensar, a razonar, y uno empieza a tener como esa epifanía, ¿te acuerdas? Tengo que sacar el pollo para el almuerzo. Tengo que hacer esta llamada, tengo que pagar este recibo, algo. Hay algún distractor, me dio hambre. A mí eso siempre me pasa. Me dio hambre. Necesito un café. Con un café voy a pensar mejor. Y aterrizar en esto, a mí me ha ayudado a que en esos momentos, cuando de la nada necesito un café, de la nada necesito tomar agua, de la nada me da como hambre, aquí yo me freno y pienso, ok, listo. Lo que estoy viendo en este momento es cómo me está fregando el enemigo. Me quiere distraer. Entonces, en esos momentos, mi estrategia de contraataque ha sido, ahora me quedo 5 minutos más. Vamos a ver si en 5 minutos más persiste la necesidad. Y si no persiste la necesidad, pues ya se aburrirá el enemigo, porque muchas veces nos está pasando eso y creo que a todos nos pasa que nos sentamos a leer la Biblia, nos sentamos justamente cuando tenemos un estudio bíblico, cuando tenemos esta clase de reuniones, ups, ahí salen todas las cosas, las llamadas, nos acordamos de todo lo que tenemos que hacer. Y aquí, o sea, piénsenlo, el que se le está gozando es el enemigo. Entonces, vamos ya pensando en estas cosas, pensando también cómo podemos nosotros contraatacar. Sabemos que el enemigo nos ataca. Perfecto. Ahora vamos nosotros a contraatacar, a ver cómo nos gana. Porque en esta batalla, en esta guerra, nosotros tenemos todas las de ganar.
pero estamos desenmascarando al enemigo. Aquí tenemos a nuestro hermano César Lewis que interceptó la comunicación del enemigo y nos las está haciendo saber para que nosotros entonces tomemos medidas. Vamos a ver entonces la segunda carta del diablo a su sobrino. Mi querido Orugario, veo con verdadero disgusto que tu paciente se ha hecho cristiano. No te permitas la vana esperanza de que vas a conseguir librarte del castigo acostumbrado. De hecho, confío en que en tus mejores momentos ni siquiera querrías eludirlo. Mientras tanto, tenemos que hacer lo que podamos en vista de la situación. No hay que desesperar. Cientos de esos conversos adultos, tras una breve temporada en el campo del enemigo, han sido reclamados y están ahora con nosotros. Todavía los hábitos del paciente, tanto mentales como corporales, están de nuestra parte. En la actualidad, la misma iglesia es uno de nuestros grandes aliados. No me interpretes mal, no me refiero a la iglesia de raíces eternas que vemos extenderse en el tiempo y en el espacio, temible como un ejército con las banderas desplegadas y ondeando al viento. Confieso que es un espectáculo que llena de inquietud, incluso a nuestros más audaces tentadores. Pero por fortuna, se trata de un espectáculo completamente invisible para esos humanos. Todo lo que puede ver tu paciente es el edificio medio construir, en estilo gótico de imitación, que se erige en el nuevo solar. Y cuando penetra en la iglesia, ve al tendero de la esquina, que con una expresión un tanto salamera se abalanza hacia él para ofrecerle un librito reluciente, con una liturgia que ninguno de los dos comprende, y otro librito gastado por el uso, con versiones corrompidas de viejas canciones religiosas, por lo general malas, en un tipo de imprenta diminuto. Al llegar a su banco, mira en torno suyo y ve precisamente aquellos vecinos que hasta entonces había procurado evitar. Te trae poner énfasis en esos vecinos, haciendo, por ejemplo, que el pensamiento de tu paciente pase rápidamente de expresiones como el cuerpo de Cristo a las caras de los que tienes sentados en el banco de al lado. Importa muy poco, por supuesto, la clase de personas que realmente hay en el banco. Puede que haya alguien en quien reconozcas a un gran militante del banco del enemigo. No importa, porque tu paciente, gracias a nuestro Padre de las profundidades, es un insensato. Y con tal de que alguno de esos vecinos desafine el cantar, o lleve botas que crujan, o tenga papada, o vista de modo extravagante, el paciente creerá con facilidad que, por tanto, su religión tiene que ser, en algún sentido, ridícula. En la etapa que actualmente atraviesa, tiene una idea de los cristianos que considera muy espiritual, pero que en realidad es predominantemente gráfica. Tiene la cabeza llena de togas, sandalias, armaduras y piernas descubiertas, y hasta el simple hecho de que las personas que hay en la iglesia lleven ropa moderna supone para él un auténtico, aunque inconsciente, claro está, problema. Nunca permitas que esto aflore a la superficie de su conciencia. No le permitas que llegue a preguntarse cómo esperaba que fuese. Por ahora mantén sus ideas vagas y confusas y tendrás toda la eternidad para divertirte, provocando en él esa peculiar especie de lucidez que proporciona el infierno. Trabaja a fondo, pues durante la etapa de decepción o anticlímax que con toda seguridad ha de atravesar el paciente durante sus primeras semanas como hombre religioso, el enemigo deja que esa desilusión se produzca al comienzo de todos los esfuerzos humanos.
Ocurre cuando el muchacho que se deleitó en la escuela primaria con la lectura de las historias de la Odisea se pone a aprender griego en serio. Cuando los enamorados ya se han casado y acometen la empresa efectiva de aprender a vivir juntos. En cada actividad de la vida, esta decepción marca el paso de algo con lo que se sueña y a lo que se aspira a un laborioso quehacer. El enemigo acepta este riesgo porque tiene la curiosa ilusión de hacer de esos asquerosos gusanillos humanos lo que él llama sus libres amantes y siervos. Hijos es la palabra que él emplea en su incorregible afán de degradar el mundo espiritual entero a través de relaciones contra natura con animales bípedos. Al desear su libertad, el enemigo renuncia consecuentemente a la posibilidad de guiarles, por medio de sus aficiones y costumbres propias, a cualquiera de los objetivos que él les propone. Les deja que lo hagan por sí solos. Ahí está nuestra oportunidad, pero también tenlo presente, nuestro peligro. Una vez que superan con éxito esta aridez inicial, los humanos se hacen menos dependientes de las emociones y en consecuencia resulta mucho más difícil tentarles. Cuanto te he escrito hasta ahora se basa en la suposición de que las personas de los bancos de signos no den motivos racionales para que el paciente se sienta decepcionado. Por supuesto, si los dan, si el paciente sabe que la mujer del sombrero ridículo es una jugadora empedernida de bridge, o que el hombre de las botas rechinantes es un avaro y un chantajista, tu trabajo resultará mucho más fácil. En tal caso, te basta con evitar que se le pase por la cabeza la pregunta si yo, siendo como soy, me puedo considerar un cristiano. ¿Por qué los diferentes vicios de las personas que ocupan el banco vecino habrían de probar que su religión es pura hipocresía y puro formalismo? Te preguntarás si es posible evitar que incluso una mente humana se haga una reflexión tan evidente. Pues lo es, Olivario, lo es. Manéjale adecuadamente y tal idea ni se le pasará por la cabeza. Todavía no lleva el tiempo suficiente con el enemigo como para haber adquirido la más mínima humildad auténtica. Tú cuanto diga, hasta si lo dice arrodillado acerca de su propia pecaminosidad, no es más que repetir palabras como un loro. En el fondo, todavía piensa que ha logrado un saldo muy favorable en el libro mayor del enemigo solo por haberse dejado convertir y que además está dando prueba de una gran humildad y de magnanimidad al consentir en ir a la iglesia con unos vecinos tan engreídos y vulgares. Manténle en ese estado de ánimo tanto tiempo como puedas. Tu cariñoso tío o escrutopo. Hablemos de esta segunda carta. Y yo no sé cuántos de ustedes, no los que crecieron en la iglesia, no los bebés cristianos, sino los que llegamos a adultos, de adultos por primera vez a una iglesia cristiana. Yo les digo algo, yo fui ese paciente, yo fui. Yo tuve mi orugario personal que me hizo ver todo ridículo, desagradable. Realmente para mí ir a la iglesia era una tortura. Yo les confieso, yo iba y sentía el nudo aquí en la garganta como si me estuvieran estrangulando. Ahora sé qué era. Para ese momento yo sí sospechaba que tenía que ver con demonios, pero nunca lo había visto tan claro. Todo lo que hacía la gente a mí me molestaba. Además, yo tengo la costumbre, yo tengo un problemita, pero bueno, no me gustan las multitudes, no me gusta estar rodeada de gente, y yo me apartaba y me sentaba en las últimas filas, y desde la última fila podía ver a todo el mundo. Entonces, cuando alguien estaba en la alabanza y de repente alguien se paraba y empezaba como hacer la mímica de la guitarra eléctrica, qué desagradable, por favor. O la gente gritaba y empezaba en la alabanza, oh sí, Señor, porque tú eres santo. Pero ¿qué hace el Señor? Por favor, cállese.
ya la canción está diciendo que es santo. ¿Puede callarse? Todas las cosas que pasaban a mi alrededor a mí me parecían tan desagradables, ni hablar cuando llegaba alguien a abrazarme, con su cara, con su boca así de beso marcada, me parecía como, esto no, pues, ¿qué hago yo aquí? Y esto es algo que quizás nos pasa a muchos y que quizás nosotros, habiendo ya pasado esa etapa, pues nos hemos convertido en personas un poco menos empáticas para poder entender que cuando nosotros estamos llevando a alguien, acompañando a alguien por primera vez a la iglesia, o que quizás esta persona que no conocemos, pero está yendo por primera vez, tal vez está sintiendo lo mismo que nos está relatando aquí esta segunda carta. Esa persona que por primera vez pisa una iglesia, pues está siendo tan atacada, tan bombardeada en ese momento, que tal vez nosotros pensamos que las mejores maneras de acercarlos son precisamente aquellas que lo alejan, porque solemos ser muy invasivos los cristianos, se los confieso. Entonces, me parece fascinante cómo C.S. Lewis desenmascara un poco lo que hay detrás de cada uno de estos procesos y cómo además, o sea, el enemigo quiere mantenernos alejados de la iglesia. Y me parece genial porque una de las cosas que dice en esta carta es que todos los hábitos mentales y corporales están todavía de parte del enemigo. Y esto me hace pensar a mí, ¿cuáles son esos hábitos? ¿Cuáles son esos razonamientos que yo tengo que me hacen presa fácil de caer en estas trampas de Satanás? Pensemos cada uno de nosotros. Eh, Creo que una de las cosas más bonitas que tiene este libro que nos ayuda a hacernos conscientes de en qué área, de qué manera le estamos poniendo, haciendo el juego fácil a Satanás. Y cada uno de nosotros tendrá la suya. Yo no me voy a poner a decir las mías, después me las echan en cara. Pero aquí, entre nos, o sea, yo he hecho, desde que leí este libro, he hecho un esfuerzo consciente por hacerme resistente ante todos estos ataques que vienen cuando estoy en el culto, cuando estoy compartiendo con la iglesia, cuando estoy con mis hermanos, porque si bien es cierto lo que dice, lo que le dice Escrutopo a Brugario, cuando el paciente logra resistir esa etapa inicial de aridez, porque así me pasó y yo creo que no soy la única, pero una vez superada esa etapa, es verdad, yo creo que nos convertimos en personas más difíciles de tentar por las bobadas, por esas sutilezas. La palabra que él usa en este momento no recuerdo cuál es, pero este tema de los hábitos me parece sumamente importante, porque es por allí que nos ataca, que nos molesta, que nos lastima además, porque estar en la iglesia y estar aburrido viendo a los demás y mirándolos feo, entonces uno se empieza a sentir mal, pero tenemos que ver, tratar de ver eso que precisamente el enemigo se goza de que nosotros no podamos ver. Aquí César Lewis está hablando, está sumando la idea de dos clases de iglesia, lo cual es bastante compatible con la escritura cuando nosotros vemos la gran ramera, esa iglesia que debió ser esposa y no lo fue, versus la iglesia que sí, que está firme, que está dispuesta a dar la vida. A esa iglesia le teme Satanás. Me encanta esa idea. Me encanta porque ese Lewis lo manifiesta en ese párrafo donde Escrutopo le dice a Urugario que los seres humanos somos incapaces de ver eso. Ese espectáculo de banderas ondeantes, esa iglesia fuerte, ese ejército al cual el enemigo le teme. Eso Satanás no puede ni verlo.
nosotros tampoco podemos verlo. Pero esto me hace reflexionar a mí, me hace sacudirme y confrontarme. ¿Qué iglesia quiero ser yo? ¿La iglesia que es aliada de Satanás o la iglesia que tiene las banderas ondeantes y que hace temblar al enemigo en el nombre de Jesús? Ahí es donde cada uno de nosotros tendrá que, tendrá que hacer que definitivamente nuestras costumbres, nuestras, nuestras manitas, nuestras bobas, nosotros nos salíamos con Satanás. Después de ese luego se empieza a hablar del tema de las personas que tenemos al lado en la iglesia. Y sí, nosotros tenemos una manía de juzgar todo, cómo bailan, cómo cantan, cómo bailan, cómo hacen, que si gritan, que si no gritan. Claro, hay cosas que son más o menos agradables, pero definitivamente lo que quiere Satanás es que nosotros estemos juzgando a todos los que están a nuestro alrededor. Y lo genial es la pregunta que él quiere evitar. ¿Cómo pensaba yo que iban a ser los cristianos? ¿Cómo pensaba yo que iban a ser las personas que estaban allí en la iglesia? Y la otra pregunta, si yo siendo como soy, con mis pecados, esa es la reflexión que Satanás siempre quiere evitar en nosotros. Si yo siendo como soy, Dios me acepta, yo puedo llamarme cristiana, yo puedo llamarme discípulo de Jesús, porque el otro no. ¿Acaso mi pecado es menor que el de él? ¿Acaso yo soy mejor que esta persona? Y allí inevitablemente recuerdo lo que decía el Señor Jesús: no juzgues y no serás juzgado. No condenes y no serás condenado. Y entonces C.S. Lewis nos lo hace ver de una manera extraordinaria aquí. ¿En qué voy a poner el énfasis? En la palabra de Dios, en celebrarle el culto, en lo que realmente estoy haciendo o en las personas que tengo alrededor. Definitivamente, como lo dice al final, eh, el, el enemigo trabaja fuerte en la etapa de decepción primaria. Y estoy segura que no solamente en esta primera etapa de decepción, sino cada vez que nosotros nos decepcionamos por alguna razón dentro de la iglesia, ahí está el enemigo queriendo fregarnos la vida. Vamos entonces a leer la tercera carta de El Diablo a su sobrino, carta número 3. Mi querido Rugalio, me complace mucho todo lo que me cuentas acerca de las relaciones de este hombre con su madre, pero haz aprovechar tu ventaja. El enemigo debe estar trabajando desde el centro hacia el exterior, haciendo cada vez mayor la parte de la conducta del paciente que se rige por sus nuevos criterios cristianos y puede llegar a su comportamiento para con su madre en cualquier momento. Tienes que adelantártele. Mantente en estrecho contacto con nuestro colega Gluboso, que se ocupa de la madre, y construir entre los dos en esa casa una costumbre sólidamente establecida y consistente en que se fastidien mutuamente pinchándose todos los días. Para ello, los siguientes métodos son de utilidad. Mantén su atención centrada en la vida interior. Cree que su conversión es algo que está dentro de él y su atención está, por lo tanto, volcada de momento sobre todo hacia sus propios estados de ánimo, o más bien a esa versión edulcorada de dichos estados que es cuanto debes permitirle ver. Fomenta esta actitud. Mantén su pensamiento lejos de las obligaciones más elementales, dirigiéndolo hacia las más elevadas y espirituales. Acentúa la más sutil de las características humanas, el horror a lo obvio y su tendencia a descuidarlo. Debes conducirle a un estado en el que pueda practicar el autoanálisis durante una hora, sin descubrir ninguno de aquellos rasgos suyos
que son evidentes para cualquiera que haya vivido alguna vez en la misma casa o haya trabajado en la misma oficina. Número dos, por supuesto, es imposible impedir que rece por su madre, pero disponemos de medios para hacer inocuas estas oraciones. Asegúrate de que sean siempre muy espirituales, de que siempre se preocupe por el estado de su alma y nunca por su reuma. De ahí se derivarán dos ventajas. En primer lugar, su atención se mantendrá fija en lo que él considera pecados de su madre, lo cual con un poco de ayuda de tu parte puede conseguirse que haga referencia a cualquier acto de su madre que al paciente le resulte inconveniente o irritante. De este modo, puedes seguir restregando las heridas del día para que escuezan más, incluso cuando está postrado de rodillas. La operación no es nada difícil y te resultará muy divertida. En segundo lugar, ya que sus ideas acerca del alma de su madre han de ser muy rudimentarias y con frecuencia equivocadas, rezará en cierto sentido por una persona imaginaria y tu misión consistirá en hacer que esa persona imaginaria se parezca cada día menos a la madre real, a la señora de lengua puntiaguda con quien desayuna. Con el tiempo puedes hacer la separación tan grande que ningún pensamiento o sentimiento de sus oraciones por la madre imaginaria podrá influir en su tratamiento de la auténtica. He tenido pacientes tan bien controlados que en un instante podía hacerles pasar de pedir apasionadamente por el alma de su esposa o de su hijo a pegar o insultar a la esposa o al hijo de verdad sin el menor escrúpulo. Es frecuente que cuando dos seres humanos han convivido durante muchos años, cada uno tenga tonos de voz o gestos que al otro le resulten insufriblemente irritantes. Explota eso. Haz que tu paciente sea muy consciente de esa forma particular de levantar las cejas que tiene su madre, que aprendió a detestar desde la infancia. Y déjale que piense lo mucho que le desagrada. Déjale suponer que ella lo sabe, que ella sabe lo molesto que resulta ese gesto y que lo hace para fastidiarle. Si sabes hacer tu trabajo, no se percatará de la inmensa inverosimilitud de tal suposición. Por supuesto, nunca le dejes sospechar que también él tiene tonos de voz y miradas que molestan a su madre de forma semejante. Como no puede verse ni oírse, estos se consiguen con facilidad. Número 4. En la vida civilizada, el odio familiar suele expresarse diciendo cosas que sobre el papel parecen totalmente inofensivas. Las palabras no son ofensivas, pero en un tono de voz o en un momento en que resultan poco menos que una bofetada. Para mantener vivo este juego, tú y Globoso debéis cuidaros de que cada uno de ellos tenga algo así como un doble patrón de conducta. Tu paciente debe exigir que todo cuanto dice se tome en sentido literal y que se juzgue simplemente por las palabras exactas, al mismo tiempo que juzga cuando dice su madre tras la más minuciosa e hipersensible interpretación del tono, del contexto y de la intención que él sospecha. Y a ella hay que animarla a que haga lo mismo con él. De este modo, ambos pueden salir convencidos, o casi, después de cada discusión, de que son totalmente inocentes. Ya sabes cómo son estas cosas. Lo único que hago es preguntarle a qué hora estará lista la cena y se pone hecho una piedra. Una vez que este hábito esté bien arraigado en la casa, tendrás la deliciosa situación de un ser humano que dice ciertas cosas con el expreso propósito de ofender y sin embargo se queja de que se ofenda. Para terminar, cuéntame algo de la actitud religiosa de la vieja señora.
¿Tiene celos o algo parecido de este nuevo ingrediente de la vida de su hijo? ¿Se siente quizá picada de que haya aprendido de otros y tan tarde lo que ella considera que le dio buena ocasión de aprender de niño? ¿Piensa que está haciendo una montaña de ello? ¿O por el contrario que se lo toma demasiado a la ligera? Acuérdate del hermano mayor de la historia del enemigo, tu cariñoso tío Scrutop. Esta es una de mis cartas favoritas porque yo creo que aquí todos hemos sufrido de esto de ver en las relaciones cotidianas ese roce tonto por cosas que realmente uno espera que las personas actúen de determinada manera y nosotros somos absolutamente incapaces de ayudar para algo. Definitivamente en cada familia hay una dinámica interna entre los miembros y no necesariamente entre todos los miembros ocurre de la misma manera, pero regularmente hay personas que se sienten más afectadas que otras por la forma en que reacciona algún miembro de la familia. Y no solamente en la familia, también pasa en los grupos de amigos, pasa en el trabajo, pasa en todas partes, pasa en las películas, pasa en la vida real, pasa en la iglesia. Nosotros tenemos esa costumbre de fijar mucho la atención en las supuestas intenciones con las que los demás hacen las cosas. Y yo no sé si alguno de ustedes se sintió abofeteado por lo que acabamos de leer. Yo sí, porque me di cuenta que siempre estoy sospechando de las intenciones con las cuales ciertas personas con quienes he tenido roces en el pasado, con quienes he tenido algunos problemas, con qué intenciones dicen las cosas. Yo como vivo sola no peleo con nadie. Bueno, yo peleo conmigo, pero me conozco mis intenciones. Pero es absolutamente fascinante ver o entender, darse cuenta que te quitan el velo y te dicen, oiga, mire, aquí está. ¿Cómo uno puede llegar a estar orando por alguien y luego maltratándolo? Y supuestamente no lo hago de una manera consciente. Sin embargo, lo que dice al final, vas a tener el espectáculo de ver a un ser humano diciendo cosas deliberadamente, con el ánimo de ofender, de herir, de lastimar al otro, y luego, pero ¿por qué se ofende? Es impresionante que nosotros caigamos tan fácilmente en esa trampa. Y regularmente lo hacemos con las personas que tenemos más cerca y con las personas que de alguna manera nosotros quisiéramos que llegaran a los pies del Señor. Con los padres, con los esposos, con los hijos, yo creo que resulta definitivamente más fácil que ocurra este roce. Y lo interesante es que cada uno de nosotros tenga la oportunidad de mirar, oiga, yo, ¿qué estoy haciendo para que de verdad la relación entre las personas que tengo más cerca sean relaciones buenas? Y lo chistoso es que nosotros, nuestra salida siempre es, voy a orar por ellos. Voy a orar por mi mamá, voy a orar por mi papá, voy a orar por mi esposo, voy a orar por mis hijos, voy a orar por mis vecinos para que el Señor los cambie, pero en realidad ni siquiera oramos por lo que ellos inmediatamente necesitan, por las necesidades inmediatas de ellos. Es terrible cuando él dice que ore por su alma, pero que no ore por su reuma. O sea, la señora tiene un problema, un problema tangible, un problema que para ella es más real que su alma, pero muchas veces nosotros sí nos quedamos en el discurso de orar por las personas, pero no hacemos nada más allá. Meditamos mucho en para nosotros, los que nos hemos de alguna manera formado en las iglesias Palabra Viva, Piedra Viva, Iglesia Viva, no sé qué más viva, todas las vivas. Todos nosotros tenemos esa costumbre del espíritu, el espíritu, el espíritu, porque lo único importante es el espíritu. Sí, pero las personas también tienen emociones, las personas también tienen cuerpos
Y a veces de todas esas cosas nosotros nos olvidamos y oramos así por el Espíritu como si fuera algo abstracto, pero no hacemos nada por mejorar las relaciones, por observar lo que nosotros estamos haciendo en nuestra cotidianidad con las personas que se supone que son las personas que amamos. Entonces, esos rocecitos, detectar esta parte cuando él habla de que él pueda hacer autoanálisis, meditación, a ver, voy a conocerme a mí misma, pero soy incapaz de ver todo lo que los demás ven con tanta claridad. Todas las cosas que a los demás pueden resultarle hirientes acerca de la forma en que yo los trato, que yo los miro. Y hay cosas en las que nosotros definitivamente sí podemos cambiar, sí podemos mejorar, sí podemos hacernos conscientes. Y luego de hacerlas conscientes, pues de verdad tomar la decisión de, oiga, no voy a seguir fregándole la vida al otro, a menos que lo haga conscientemente. Y si ese es su caso, pues sepa a qué bando de la iglesia está aliándose, al bando de esa iglesia que es aliada del enemigo. Porque si nosotros, habiéndonos hecho conscientes, seguimos insistiendo en esas cosas que hieren al otro, pues no estamos ayudando mucho en el plan del Señor y estamos más bien ayudando a que nuestros hogares, nuestros grupos, nuestros trabajos, nuestra gente se siente cada vez más alejada y más aburrida de lo que está pasando con nosotros. Este libro está enmarcado en la vida de una persona adulta que se está acercando a Dios. Y creo que muchos de nosotros estamos allí en eso. Entonces, miremos cómo estamos haciendo con nuestras familias, con la gente que amamos, con la gente que tenemos cerca. Tal vez nuestra conversión se ha convertido en algo como fastidioso para los demás, porque ahora queremos forzarlos a que cambien, forzarlos a que crean, forzarlos a que dejen de pensar en las cosas de la carne y piensen en el espíritu. Sí, hay que pensar en el espíritu, pero nosotros, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos relacionándonos con aquellos que tenemos más cerca? ¿Y cómo nos estamos dejando fregar tan fácilmente por por estas mañitas, estas cositas que me molestan? Hace poco una persona me decía, es que no me gusta, a mí me molesta que tú me llames por mi nombre. O sea, por ejemplo, a mí no me gusta que me digan Adri. En mi vida jamás me dijeron Adri, pero cuando llegué a Colombia, pues todo el mundo me dice Adri. Me tuve que acostumbrar al Adri y además ahora veo que a las personas en Colombia, en Bogotá, les gusta que los llamen por sus diminutivos. Entonces, yo tengo, por ejemplo, en este caso tan sencillo y que parece tan tonto, pues yo tengo hoy la decisión de si cuando me moleste algo de esta persona la voy a llamar, supongamos que se llama Adriana, Adriana, tal cosa, porque sé que le molesta y luego me voy a ofender si ella se ofende. Ese tipo de cositas tan sencillas son las que nos ayuda a reflexionar este libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino.